Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Hoy voy a hacer una especie de introducción a la acuarela, que ya de por sí la he pintado mucho aquí en el programa, pero quiero referirme a la aguada, que es ese proceso intermedio entre el dibujo a lápiz y la acuarela. De todos modos, aquí tengo unos cuantos ejemplos que les voy a mostrar para que ustedes vean la diferencia y después lo vemos ya cuando estamos en el proceso de pintarla, porque es importante reconocer eso, que cuando estamos dibujando, para pasar a la acuarela sería bueno pasar por este proceso que yo ya les voy a explicar pintando. Estos cuadros que tengo aquí, como por ejemplo este es un cuadrito hecho a lápiz, en grafito completamente, y aquí lo que se busca pues obviamente son las tonalidades y las texturas. No hay color porque es en blanco y negro y con lápiz. Entonces jugamos solamente con las tonalidades. Tonalidades muy claras, como algunas partes altas de las nubes, y tonalidades muy oscuras, como algo que se ve en la vegetación y en las parte del semáforo. Está esta otra parte, no, vamos a poner primero esta, perdone, no es esa. Esta es una aguada, ¿ven? Ese es el proceso que sigue al que vimos anteriormente, el lápiz, porque con la aguada se practica una cosa que es común en el lápiz, que es solamente la tonalidad. Como ustedes ven aquí, tonos oscuros acá, tonos claros por allá, y allí lo que vemos es una utilización de los claros y los oscuros y algunas texturas, pero no color. En esta otra última sí tenemos colores, ya lo hice yo aquí en un programa recientemente, y vean ustedes que lo que hay es una acuarela muy rápida que yo hice aquí en el programa. No tiene mayor detalle, ni mucho menos. Pero aquí sí hay uso de color. Entonces tenemos verdes, tenemos un poquito de rojos con café por allá, que se convierten más bien en café, y también algunas tonalidades en, en verde y algunos tonos de azul que parecen grisáceos allá al fondo. Eso es con la acuarela. Entonces, aquí ya no empleamos lo que tiene que ver con lápiz, aquí empleamos lo que tiene que ver más con aguada, que vimos anteriormente, pero usando color. Bueno, una vez que he explicado esto, déjenme ver si pongo esto por ahí. Una vez que he explicado esto, voy a empezar a pintar, a dibujar más bien este cuadro. Hoy sí me voy a atrever a dibujarlo parcialmente aquí, porque casi siempre que vengo ya lo tengo, bueno, muchas veces lo he tenido listo, otras veces no. Esta vez quiero hacer todo el proceso acá, solamente para mostrarles parte de ese proceso que se hace primero a lápiz, pero no es como el grafito que mostré anteriormente, es un proceso mucho más cortito porque es una especie de preboceto para poder pintar. Y aquí tengo algunas cuantas detalles de arbustos, que tiene mucho arbusto por frente, tiene algunos árboles secos también, un árbol muy grueso seco al frente, y entonces lo voy a hacer igual. Aquí sigue con la vegetación, que es una vegetación prácticamente pegada a la casa, entonces no hay mucha profundidad, está muy pegada a la casa. Aquí también un poco más de detalle, y por supuesto que aquí algunos pequeños postes que casi siempre yo pongo, y si se puede también un poquito de detalle de una cerca, pero eso no es muy importante. Este es un papel que yo voy a probar acá. Ya ustedes posiblemente se habrán dado cuenta que alguna vez yo traigo un producto aquí que no me funciona muy bien, y ya cuando estoy acá es cuando me doy cuenta que no funciona muy bien. Entonces me veo un problema, pero vamos a ver cómo me funciona este otro. Estoy trazando el gris que no tiene ningún detalle de nubes, es simplemente un gris para justificar y que se parezca eso a la nube. Ahí vamos, se va viendo ya, es un cielo muy bien, más bien despejado, con unas nubes que quizás son como esas que se hacen cuando sopla mucho el viento, ¿verdad? Que en verano aquí en Costa Rica, especialmente en febrero, corre mucho el viento. Entonces es parecido a eso. Ven ustedes que yo no le voy a poner mucho detalle aquí, nada más es algo que me simula ser el cielo. Sin detalles, sin nubes, porque se trata de un cielo completamente liso. Claro que si ustedes se dan cuenta, todas estas partes que son claras quedan ahí por efecto del papel, ¿verdad? Yo no estoy buscando que sean tan blancas, y quedan ahí porque algunas veces el papel agarra bien en algunas partes, otras veces que no. Aquí agarra un poco más fuerte. Yo podría repasar esto con un poquito más de tinta china, con mucha agua, que por eso se llama aguada, porque todo este proceso de pintar se hace justamente
con la tinta y con el agua. Aquí debe ser un poquito más oscuro, esta parte. Un poquito más oscuro porque se trata de un poquito de zacate al frente de la casa. Todo esto está muy húmedo, pero como yo tengo que hacer ahora, parar un ratito para el corte en un momento, entonces ahí dejaré que seque un poquito. Dejaré que seque para continuar después con las partes que siguen. Yo cuando pinto, pues si pinto con mucha agua, obviamente tengo que esperar a que se vaya secando para ir avanzando con las partes. Si de no ser así, entonces se mancharía todo muy fácilmente. Por eso siempre, bueno, aquí cogí un pincel que no era. Caramba. Algunas veces de la pieza cojo los pinceles que no son. Quito un poquito de tono por allá, otro por aquí. No se nota mucho cuando uno quita tonos de la tinta china, que en este caso tinta china negra, pero podría ser acuarela negra. Cuando uno quita, pues se ven partes claras, ¿la ven? Pero eso se refuerza, esta parte clara no basta, no es suficiente, se refuerza un poquito. Voy aquí con él, lo que sería una especie de calle, una calle de tierra, de lastre, como se llame, de piedras. Entonces no queda más que una marca rápida ahí, que yo pues rayo un poquito para que quede alguna cierta textura, ¿lo ven? Pues alguna textura muy fina. Que eso, si ustedes caminan por una zona donde hay una calle de piedra, por sobre una calle de piedra, es posible que noten algunos detalles como esos. Ahora, ¿qué sigue? Voy a ponerles detalle de la casa, por lo menos antes de irme al corte comercial. Ese es un detalle muy importante, todo esto porque es cuando ya vamos viendo lo que significa algunas partes que son claras y no tan marcadas en la casa, como este techito. Lo que puedo hacer aquí es simplemente una mancha en gris, como bien se ve aquí, una mancha en gris, y también una mancha en gris para el otro techo que se ve acá. Y yo creo que ya con eso por lo menos ya tengo una gran parte lista, que me voy a ir casi al corte para que vean ustedes al regreso, como ya se ha secado casi todo, y entonces se va a ver ya muchísimo mejor para poder pintarlo y poder abarcarlo. El papel está aceptable porque se trata de una aguada, entonces se ve un poquito aceptable. Ya voy a dejar esto así, voy a irme al corte comercial, como les decía, y ya cuando regrese vamos a continuar, pero ya con una superficie más seca. No se me vaya. Y ya cuando se empiezan a poner detalles que no son necesariamente los detalles finales, simplemente que son detalles, es cuando vamos cargando todas las partes del dibujo. A ver si me quito que tengo algo aquí. Vamos a ver. Ah, sí. Es que tenía el alcohol metido ahí. Como andamos con alcohol todo el tiempo, se me hacía un abultamiento ahí. Estas partes que son detalles, ustedes lo ven acá, no son tan exageradamente detallados, valga la redundancia. Es simplemente una zona que nos permite a nosotros identificar de qué estamos haciendo en esa parte, ¿verdad? Entonces, esto es además una especie de aguada un poco impresionista, no tiene mucho detalle ni mucho menos, es mucha mancha más que nada. Si se toma en cuenta eso, pues es posible que uno pueda pintarlo correctamente. Si no se toma en cuenta, puede ser que se recarguen detalles que no son necesarios. Aquí pasa por este lado. Ahí hay un montón de matitas y otras cosas, entonces todo eso va a quedar en un segundo plano. Toda esa parte que pasé ahorita de él. Aquí lleva una puertecilla, una pequeña ventana por acá. Que la ventana también va a tener un tono gris, pero ya es más gris tiene más gris que la propia pared que ya se había puesto anteriormente. Tiene otra por acá, pero está más baja. Quizás un poco más llena de agua, porque lo había puesto muy
Aquí es una mancha nada más. Las ventanas en una aguada como esta pueden ser así tan simple como esto. No tiene detalles, ¿verdad? Les voy a decir que si quieren ver trabajos con detalle míos sumamente realistas o hiperrealistas y además de eso surrealistas, pueden visitarme en facebook.com /inclinada dibujando con Arcadio. Les van a ver un montón de obras mías que sí están con extremos detalles. facebook.com /inclinada dibujando con Arcadio o el mundo de Arcadio, ahí le llegan de cualquiera de las dos formas. O simplemente entran a mi página en facebook.com Arcadio Esquivel. En la otra página tengo 2 perfiles. Y eso está ahí. Aquí sí son 2 pequeñitas arriba. Como es una casa de 2 plantas esta, pues entonces se ponen unas manchitas que ustedes ven que no están muy comprometidas, son unas pequeñas manchas nada más. Y por acá sí se podría ver una puerta, pero tapada parcialmente por un montón de matorrales que hay ahí. Le quito un poquito acá y lo tapo ahí. Ya prácticamente esas casas no se le tocan más, porque se trata de una pintura, como les digo, de escasos detalles. Aquí sí voy a poner ya un árbol. Déjenme ver un momentito. Voy a poner aquí un árbol. Sí, también con ese detalle muy descuidado, si se quiere. Un trazo que no esté muy complicado en detalles, para que todo se vaya viendo bien. O sea, el detalle quizá no se da mucho en el cuadro. Aquí está mezclado, tiene un tallo, un árbol a la par y por tanto lo que se ve son algunas manchas del follaje, pero yo tengo que unirlo todo después con las ramas, que ya van a ver ustedes cómo las hago, porque eventualmente uno podría llenar todo el cuadro con mucho follaje, todo el árbol, perdón, con mucho follaje y poca rama, pero en este caso es un poco distinto. Entonces vean ustedes que aquí le voy a bocetar rápidamente. Si no me sirve este, cojo otro pincel, no hay ningún problema. Voy a coger este otro pincel, este de aquí. Entonces aquí se supone que es donde sale el árbol. Vamos a ver si lo puedo mezclar bien. Por aquí es donde sale el árbol. Un árbol que se divide hacia un lado y hacia otro, pero no está saliendo directamente directamente vertical, ¿verdad? Sale otro por aquí y salen varias ramas que ya ustedes van viendo que se van mezclando, se van viendo claramente. Vamos a ver si me hago un poquito para acá para que no aparezca tanto yo. Ahí va saliendo. Y algunas partes son mucho más suaves, ¿verdad? Como esta, por ejemplo. Se pueden agregar algunos detalles muy finos con el grafito. Hay un grafito que es como carbón, está mezclado. También puede servir mucho para esto porque va a permitir trazar algunas áreas si pareciera que fuera la misma acuarela o ¿cómo se llama esto? O tinta china, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo como si no estuviera muy cargado de una técnica ni de otra. Esa para que se parezca a ratos acuarela, a ratos se parezca a lápiz y a rato pues se vea como si fuera la técnica que estamos usando, que es la aguada. Por eso es lo bonito de la aguada, que es una técnica de transición del lápiz o del grafito directamente a la acuarela. Aquí es un poquito más de manchas. Pongo manchas para simular algunas cuantas cosas. Ahorita le voy a poner algunos otros detalles. Todavía aquí incluso, ya les digo, se puede usar el grafito para las ramas. Tengo aquí algunas partes más oscuras. Aquí están las otras que vamos a ver si le pongo un poquito más de tinta porque me está quedando muy pobre. Yo le pongo esto acá, pero después tengo que subirle un poquito con otro pincel. Y aquí se hace más intenso. Aquí la puerta se tapa parcialmente, al igual que esta ventana. De hecho voy a ponerle ya un poquito más de textura aquí abajo. A ver si lo agarra, porque la tinta china se comporta de manera distinta, no es como la acuarela. La acuarela permite manejar ciertos detalles una vez que se ha puesto con la parte de atrás del pincel, que lo he hecho punta como si fuera un lápiz, pero es madera. Y hay algunas veces, algunas acuarelas que son muy
generosas en ese aspecto, ¿verdad? Me permiten trazar como si estuviera a la superficie fácil de quitarle el tono de color, el tono de la pintura, que sería en este caso el color negro. Negro, pero está ralentizado, ¿verdad? Con el agua que le ponemos. Aquí voy para allá, para el otro lado. Aquí se ve como una especie de matorral más grande, más alto. Y ahí va saliendo la casita. Puede agregarse más detalles en la parte de abajo, más oscuridad si se quiere, y es perfectamente válido. Como por ejemplo usar un pincel más finito y rescatar algunas partes más directas abajo, más oscuras, más rectas si se quiere. Esta parte de aquí. Se pueden poner un poquito más oscuros, se le puede dar un poquito de textura hacia arriba. Aquí también. Aquí se le puede poner un poquito de detalle, como para recortar la casa nada más. Falta un poco de arbustos ahí atrás, eso se lo voy a poner en un momentito. Como ya ven, ustedes, la casa está casi lista. Voy a irme al último corte comercial para dejar de nuevo que seque esto un poquito y ya regreso para darle finalización a este paisaje en Aguada. Bueno, ya esos son los detalles finales. Aquí sí que no hay tal, ¿verdad? No podemos dejar la acuarela incompleta porque creemos que ya no podemos hacerle más, pero tampoco podemos abusar de los detalles. Entonces hay que tener mucha claridad a la hora de definir en qué momento la acuarela se termina. Aquí en el canal, pues yo lo que hago es tratar de avanzar hasta donde pueda en esos 24 minutos, 25 que tengo para grabar. Pero eventualmente, si algo queda pendiente, yo todavía en casa le hago algunos arreglos y luego meto el dibujo o la pintura dentro de Facebook, en mi página, en facebook.com, Dibujando con Arcadio o El Mundo de Arcadio, cualquiera de las dos páginas, y ahí ustedes lo ven completamente terminado. Ya aquí le voy a poner detalles de la vegetación, déjenme ver un momentito. Detalles de la vegetación. No es mucho, es un árbol muy deshojado. Es más, está tomada en verano. Ya ustedes saben en verano que las hojas aquí de los árboles, por tanto viento, especialmente en febrero, se caen. Y entonces tenemos un árbol. Tenemos árboles, algunos aguantan, por cierto, hay muchos árboles que mantienen las hojas todo el año, pero hay otros que se van fácilmente. Aquí lo que hago es ponerle un poquito de detalle y aquí lo mezclo ya con una vegetación más oscura que pasa como por detrás. Esta parte de aquí se ve, todo esto se ve con vegetación y tapa parcialmente la casa. Se lo pongo un poquito más oscuro acá para recortar el árbol que es un poquito más claro. El árbol tiene un tono más claro, la rama, perdón, el tallo, un poquito más claro. Y se debe ver desde un principio. Aquí tiene que salir un poquito ese tono más oscuro para recortar el tallo del árbol que es más claro. Aquí lo que hago es recortarla, pero también le pongo un poquito me ayudo con el otro pincel, ¿verdad? Voy a poner aquí una especie de ramas y otras cosas. Y aquí un poquito de textura en el árbol. Algún poquito de textura. Y un poquito de borde aquí. Para que el árbol tenga un poquito más de cuerpo. Ya como se ve ahí, ¿no? Y un poquito más de oscuridad en las matas o matorrales o arbustos que están ahí junto a la casa que la han tapado parcialmente. Falta un poquito más acá de este lado también. Y recortando de nuevo ese otro tallo que se ve ahí. Aquí es un poco más oscuro, ¿verdad? La vegetación de aquí se hace mucho más oscura. Y se hace más alta en este lado derecho al llegar al borde del papel. Un poquito más alta. Y también si es que es posible, le puedo quitar un poquito de... Es que la tinta china no es como la acuarela. Ya les digo, la acuarela es más generosa en estos detalles. Me permite
crear algunas texturas con solo pasar el pincel, la parte de atrás del pincel que tiene punta. Ya con eso yo puedo arreglar, pero aquí la tinta china es como más intensa y no regala muchas esas posibilidades. Aquí recorto de nuevo para que el tallo se vea y lo distribuyo hacia los lados, porque lo que busco siempre con esto es oscurecer la parte de atrás donde está el follaje para que se aclare el mismo tallo. Entonces ya lo ven ustedes ahí, como se ve más claro. Y lo que se ve realmente detrás de la mata o el arbusto o los arbustos que hay sembrados ahí. Entonces se ve claramente una parte más clara, ustedes lo pueden apreciar ahí. Ay, siempre lo corro, lo corro con el saco. Bueno, acá es de nuevo un poquito de textura en el follaje. Entonces debe ser un poquito más oscuro, eso sí. Y lo seco porque necesito que se haga una textura así un poco arbitraria, si se quiere, para que dentro de esa forma arbitraria de pasar se forme cierta armonía en cuanto a lo que ya está pintado. Me pueden llamar al 80, o escribir mejor, escribir al 84 85 32 36. Ahí ya mucha gente me ha preguntado por los talleres míos, por las ventas de mis obras. Yo les he contestado y pues ya mucha gente que se ha ingresado a las clases a raíz de esa comunicación a través del teléfono 84 85 32 36. Pueden hacer también por Facebook ahí en el chat, pero algunas veces me tardo un poco más en verlos. Pero en el teléfono no hay, como decimos en Costa Rica, no hay quite, ¿verdad? No doy cuenta rápido. Un poquito más de detalle aquí en esta parte para que se vea mucho mejor y oscurecer aquí a la base del árbol, que es importante que se aclare, que se oscurezca un poco. Aquí estaba muy claro, entonces lo voy a poner un poquito más de oscuro. Faltan algunos detalles que ya lo vamos a ver, pero es en la parte de abajo del cuadro. Esa parte de abajo necesitamos que sea más bien definida, ¿no? Yo voy a pasar un lápiz, que es un lápiz más suave. Generalmente los lápices, es que no, se me pierden. Voy a tener que decir a los fabricantes de lápices que pongan un número más fuerte, porque se borra con el tiempo y usted no sabe ni qué lápiz está usando. Entonces, este lápiz quizás no sea el más conveniente, porque hay unos que son lápices mezclados con carbón, y esos sí que son muy buenos porque no producen brillo. Es grafito, es como una especie de metal que sí produce brillo, ese brillo grisáceo tan bonito que tiene. Pero sí me sirve para dar el efecto que estoy buscando, ¿no? Esa mezcla de ramas ahí, incluso me sirve para apoyar un poco la textura que ya había puesto en el dibujo. Aquí también bordeo un poquito el tallo y pongo algunas otras formas de ramas. Ya les digo, todavía esto es una especie de dibujo con pincel, entonces perfectamente lo aguanta el lápiz sin ningún problema. Aquí falta un poquitito de cercas que hay por ahí, yo las voy a hacer con el lápiz. Que la tonalidad es muy parecida, no hay mucha la diferencia. Ustedes ven que hay un parecido muy cercano. Un poquito de tono aquí, oscuro. Y aquí también, un poquito más. Por acá. Son manchas que yo pongo para dar la sensación de que hay altibajos en el zacate. Un poquito más. Porque aquí es el borde de la callecilla, ¿no? Entonces acá le voy a poner la firma, pero con el lápiz, de este lado, para irlo terminando. Ahora les voy a explicar algo importante. Justamente tiene que ver con la forma en que ustedes van a escoger un paisaje, si es que van a hacer un paisaje en Aguada. No importa el paisaje, lo importante es que no tenga excesiva vegetación, porque en la Aguada es difícil trazar la vegetación. Por lo tanto, si hay edificios, si hay casas, si hay árboles secos, es mejor para poder trazar y trabajar más a gusto y más conforme. No sé, entonces no escoja una montaña porque eso es muy difícil pintar en Aguada. Bueno, esto era lo que les quería mostrar hoy.
Les agradezco muchísimo su atención y espero que me acompañen en el próximo programa. Chao.